Buenos días, mi nombre es Laura Coca y vamos a hablar un poco de la teoría de las relaciones humanas dentro del comportamiento organizacional. Para empezar, vamos a ponernos un poco en el contexto histórico y socioeconómico del surgimiento de esta teoría. Es importante destacar que se ubica en la época posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Esto se da a partir de los años 20, donde realmente, debido a esta época de posguerra, se enfrenta a grandes cambios científicos, tecnológicos. Uno de los grandes avances es que se da la producción en serie en Estados Unidos y se generan varios movimientos revolucionarios. Realmente es importante destacar que el origen de estas relaciones humanas surge en Estados Unidos y fue un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la administración, donde en realidad, se hacía mucho énfasis en la tarea y no en el trabajador, lo que dio lugar a la explotación y a condiciones infrahumanas para los trabajadores. Realmente se da bajo la necesidad de humanizar y democratizar la administración. Adicionalmente a esto es importante destacar se da el desarrollo de las llamadas ciencias humanas como la psicología y la sociología y donde se da digamos que un paso para la aplicación de estas teorías o de estas ciencias a la organización industrial. En la primera década del siglo XX, donde se dan dos aspectos básicos en el análisis del trabajo y la adaptación del trabajador al trabajo y la adaptación del empleador al trabajador. Es decir, que ya no, digamos que la persona debería adaptarse, digamos, a las condiciones del trabajo, sino a estas condiciones deberían adaptarse a cada persona. Vamos a hablar un poco también de las empresas y el sector industrial donde se dio su origen. Primero que todo, el primer paso que se dio fue en el año de 1923, donde se realizó un estudio en una fábrica textil en Filadelfia, donde Mayo, fue uno de los grandes representantes, que ya vamos a hablar de él, realizó en esta fábrica donde existían realmente grandes problemas en cuanto a la rotación de los empleados y de la producción. Realmente empezó a incorporar periodos de descanso y a que estos empleados tuvieran un manejo autónomo en cuanto al manejo de la maquinaria, lo que generó grandes cambios con los empleados, generando una disminución en la rotación de personal y una mayor productividad en esta empresa. Adicionalmente, teniendo en cuenta este primer experimento, en 1927 se inició un experimento en Chicago, en una fábrica, en la fábrica de Western Electric Company. Este experimento se denominó el experimento de Hawthorne, realmente con la finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación que tenía cada empleado y la eficiencia que tenía este obrero en la producción. Adicionalmente, no solamente se hizo con el tema de la iluminación, sino también con el tema de la fatiga, los accidentes laborales, la rotación de personal y realmente cómo influían las condiciones físicas en la producción. Es importante también destacar que realmente con el tiempo se fueron dando cuenta que no solamente influían las condiciones físicas que se presentaban dentro de la empresa o las condiciones que se le brindaba al empleador, sino que también influían, digamos, los estados personales o psicológicos de cada persona y que, gracias a esto fue que se pudieron ir incorporando también estas ciencias en la adaptación de estas nuevas teorías. Vamos a hablar de los representantes más importantes que tuvo esta teoría. Realmente el más destacado es Elton Mayo, que fue un teórico social, sociólogo y psicólogo australiano, especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones. Realmente él fue el precursor de estos dos experimentos que se realizaron y que hablamos anteriormente y que, a partir de esto se dio la oportunidad de generar nuevas teorías y de aplicar la teoría humanística dentro de las empresas. Adicionalmente está Douglas MacGregor, economista estadounidense, escribió el libro El lado humano de las organizaciones, que tuvo una gran influencia sobre las prácticas en la educación y en la formación de administradores. Este libro identifica un cambio de crear un entorno en que los empleados se sienten motivados a través de la dirección de referencia y el control o la integración. Adicionalmente tuvo dos teorías que se denominó X y Y respectivamente, donde una afirmaba o en general donde se debía controlar y presionar al empleador para que funcionara y la Y que donde era de destacar la autonomía del mismo y donde en realidad la Y es más destacada respectivamente, ya que es donde se tiene en cuenta más las condiciones del empleado y que él puede manejar su tiempo y así lograr una mayor autonomía y productividad dentro del trabajo. También está Maslow, que fue un psicólogo estadounidense,
Fue uno de los grandes fundadores y exponentes de la psicología humanística. Realmente su aporte más importante fue una denominada la pirámide de Maslow, donde se destacan las necesidades básicas que tiene el trabajador y por las cuales, digamos, él busca mejorar o crecer dentro de la empresa, que a medida que va teniendo cada una de estas, va buscando las siguientes. Por ejemplo, sus primeras necesidades son fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización. Realmente es la base que se tiene en cuenta o que se ha estudiado para que los trabajadores se sientan más a gusto dentro de las empresas. También está Herzberg, que fue un psicólogo estadounidense que planteó la teoría de la motivación y la higiene en los trabajadores. Lo que planteaba es que la satisfacción está ligada principalmente a la motivación que se le dé al trabajador según sus resultados o a premio que se le haga por su trabajo, y que la insatisfacción también tiene que ver con el resultado de la higiene, es decir, sobre el entorno y las condiciones laborales que se le brinde al trabajador. Bueno, vamos a hablar un poco de los elementos fundamentales de la teoría. De destacar que los trabajadores son criaturas sociales complejas que tienen sentimientos y deseos y temores. Las personas se motivan por sus necesidades, lo que hablábamos teniendo en cuenta la pirámide de Maslow. El comportamiento de los grupos puede manejarse con liderazgo y supervisión, y las normas sirven como mecanismo de regulación del comportamiento y producción. Es decir, todo esto se basa básicamente en tener en cuenta los deseos del trabajador. Para esta vamos a hablar de las técnicas y las herramientas que se utilizaron en esta teoría. Principalmente, bueno, se hizo con la incorporación de estudios psicológicos y sociológicos, donde, bueno, como hablábamos anteriormente, se dio el surgimiento de estas ciencias y que se identificaron que eran importantes para el desarrollo de la industria. Adicionalmente se tuvieron en cuenta herramientas como el análisis de puestos de trabajo, entrevistas, cambios en las condiciones del entorno laboral y también cambios en las condiciones físicas del puesto de trabajo para las personas. En el análisis de los comportamientos de los empleados según las condiciones planteadas. Básicamente se tuvieron en cuenta estas herramientas y que, bueno, dieron paso al estudio y al análisis para generar resultados posteriores. La contribución de este modelo a la administración actual, bueno, primero que todo mejoró la perspectiva de la escuela clásica respecto a la productividad, es decir, ya no se centra únicamente o se hace énfasis en la tarea y en el resultado, sino también es importante tener en cuenta dentro de todo este proceso al trabajador, que realmente es la herramienta más importante. Se destacó la importancia del estilo de gerencia y así contribuyó a la formación de nuevos y mejores administradores. Si bien en la teoría clásica se identificaron las funciones básicas para el administrador, esto contribuyó a que los nuevos administradores no solamente se basaran digamos, en los resultados, sino también cómo lograr o cómo mantener a sus empleados de la mejor manera y así lograr mejores resultados. Se enfocan en enseñar destrezas administrativas y no solo las técnicas. Ya esto se debe debido a que el empleado puede adaptarse, digamos, a las condiciones de trabajo y de esta manera hacer un mejor resultado. Se revivió el interés por la dinámica de grupos, una mejor comunicación empresarial, se demuestra que la interacción mejora la productividad y la necesidad de humanizar y democratizar la administración. Es decir, entre mejores relaciones humanas y mejor comunicación exista dentro de las personas en una empresa, mejores resultados se van a tener. Bueno, las críticas que se hicieron al modelo humanístico, obviamente fue la contraposición a la teoría clásica, entonces hubo un choque un poco de ideas, el enfoque inadecuado de las relaciones humanas, la concepción ingenua y romántica del obrero, es decir, se llevaba al extremo que primero todas las condiciones debían darse para el empleado, que si bien, bueno, hoy en la actualidad se tienen más en cuenta, esto fue una oposición muy dura en su momento. La limitación del campo experimental, el énfasis en los grupos informales y la parcialidad de las conclusiones. También una de las grandes críticas que se realizó fue en cuanto a los resultados o lo que se tuvo de base sobre el estudio de Harvard, porque realmente esto fue el pie para que, digamos, a futuro otros administradores pudieran tener en cuenta o aplicar estas teorías y que, bueno, realmente sus resultados no fueron muy concluyentes en su momento y, bueno, dieron pie para que nuevas teorías se dieran a cabo.
Las conclusiones, bueno, es de destacar que a pesar de la época en que se realizó los primeros estudios de esta teoría y aunque sus resultados no fueron muy claros para los futuros estudios, fueron de gran ayuda para empezar a reconocer al trabajador como una pieza fundamental en las empresas. También podemos ver que las empresas ahora hay mucha dinámica de grupo, así las personas son mucho más productivas. Podemos ver también la deficiencia de las empresas ha mejorado, ya que ahora hay más compromiso por parte de los trabajadores al sentirse a gusto, es decir, más se comprometen con los resultados generales de la empresa. Y esta teoría permite que los administradores sean más conscientes de las condiciones que requiere un empleado para ser más productivo y estar a gusto con su empresa, y que en realidad se reconozca como la pieza fundamental durante todo el proceso o la búsqueda de objetivos que tiene uno como administrador en su empresa, que si bien debe trabajar por lograrlos, realmente la persona o la pieza fundamental está en sus empleados. Acá está la bibliografía que utilicé para la presentación. Y bueno, muchas gracias por su atención.